ya lo habían visto, es el ejemplo. Es como cuando decimos, el hijo de Alma y Ricardo, pues el Señor lo sanó. Hay personas que no saben quién, me dice, ¿quién es hermana Alma? Ella, mira que está allá, mira, ¿y quién? No vieron como los vimos muchos, ¿verdad? Pero no necesitan, porque el testimonio de nosotros es más que suficiente. Porque está cargado de verdad, porque lo vimos y podemos expresar lo que vimos, y como lo expresamos así, hay espíritu. Cuando tú ves un hecho, un accidente, y tú cuentas lo que viste, pero lo cuentas con la emoción, con el susto, con el miedo, eso tú lo proyectas. Y la persona dice, caramba, sí es verdad, porque lo vio y sí, porque es un testigo ocular, lo vio y puede decir lo que es. Ahora, otra cosa es que yo lo diga y después tú lo cuentes más tarde, ya no va a tener la emoción ni el impacto que tiene a una persona que está viendo. Entonces, Jesús siempre lo que hacía es que enseñaba, hacía las cosas y entonces después enseñaba. Y eso, mira, se les quedaba grabado. Es la mejor forma de enseñar a un niño. A un niño tú le puedes decir, tiene que estar sentado ahí porque durante... El niño lo que oye es bla, 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 como los muñequitos de Charlie Brown, que cuando ponen los adultos hablando se oye bla, 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 pero no se entiende. Y eso es lo que ellos, el niño no le pone atención porque guau, guau, guau. No sé si han visto alguna vez las caricaturas de Charlie Brown. Cuando los adultos hablan, los niños ni les ponen atención. ¿Por qué? Porque ellos muchas palabras se asustan, no saben lo que están diciendo. Entonces Jesús nos enseñaba, y le enseñaba a los discípulos, como niños. Esa es la forma en que el Señor viene para enseñarnos a nosotros las leyes del reino. Porque el reino no es una organización, no es algo que nosotros tenemos que aprender en una lista de cosas, el reino de Dios, así, 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 así. Podemos tener ciertas pautas cuando no tenemos ninguna. Pero lo más importante es conocer cómo es nuestro Dios, cuáles son los fundamentos de Él, los principios de Él. Todos sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Eso, ¿verdad que ya lo sabemos? Todos sabemos que Dios es un Dios perdonador y quiere que nosotros perdonemos. También lo sabemos, ¿verdad? Y sabemos muchas cosas buenas de Dios, pero no todas las sabemos. Entonces, el Señor nos está enseñando paso a paso. Y nosotros, pues enseñables, ¿no? Estamos asimilando lo que estamos nosotros recibiendo y digiriéndolo. Recuerdan ustedes que tenemos que digerir la palabra que Él viene y nos trae y nos enseña, pero es a través de eso. Ahora bien, cuando el Señor dijo a los discípulos, id y haced discípulos a las naciones, quiere decir que todavía el Señor está listando discípulos. Todavía somos discípulos. Muchos vemos los 12 discípulos como el ejemplo, super ejemplo, pero Jesús no tuvo solamente tuvo esos 12 discípulos como ejemplo. Pero después de ahí vamos a ver que tenía más de 500 discípulos. Dice, y cada día a la iglesia se añadían los que eran discípulos. Y cada vez había más discípulos. Gente que decía, queremos conocer los principios de Dios. Queremos saber lo que realmente Él es. Queremos caminar en ese reino nuevo. En lo nuevo, en lo establecido por Dios. Porque por muchos años, por miles de años, el hombre había caminado en su propio reino individual. Cada persona es un mundo, ¿no es cierto? Cada persona es un reino. Pero cuando comenzamos a caminar en el reino de Él, ya las cosas van a cambiar. Como está diciendo Betty aquí, que comenzó, que dijo, yo no soy la sombra ni de lo que era. Y es cierto, yo me acuerdo cuando ella llegó, lo que no me recordaba que eran tantos años ya, que ella llegó aquí, que la hermana Diana, el Señor la usó para darle ese mensaje. O sea, que tremendo. Y ella misma, ¿verdad? Tú reconoces, yo no soy ni la sombra. Efectivamente, nos acordamos que es verdad que no eres ni la sombra. Porque ella decidió, yo quiero caminar en este reino. Y ahí el Señor empieza a cambiar, a transformar forma de pensar, de caminar, de andar, si es que queremos ser exitosos. Muchos quieren ser exitosos según el reino de aquí de la tierra. Van a pasar por muchas asperezas y muchas situaciones, porque finalmente, como dice, es camino de muerte. No trae nada bueno. Quizás más divertido, pero no trae nada bueno. Pero el reino es lo que verdaderamente el Señor vino a establecer, y Él vino a establecerlo en una forma tan bonita, tan como de un papá, tan como, bueno, como dice, como de un maestro, para enseñarnos a nosotros esas bases, para que nosotros podamos tener caminar firme.
podamos caminar en esa firmeza. ¿Qué cosa es un discípulo? Suena como muy rimbombante ese nombre, ¿verdad? Es uno que tiene un maestro y se deja enseñar. Simplemente. Eso es todo. Eso es un discípulo. Uno que dice, yo quiero aprender de ti, Señor. Yo quiero aprender de ti. En las escuelas, los que hemos estado en la escuela, y si no nos acordamos, ya han pasado años, pero nos acordamos que habían alumnos muy adelantados y habían unos muy atrasados que nosotros le llamábamos modorros. Ah, fulano, el modorro. Era uno que iba a la escuela porque la mamá lo mandaba, el papá. Pero la escuela no le entraba por ningún lado. Pero tenía que ir obligatoriamente, ¿no? Pero habían otros que aprovechaban la asignatura y se envolvían y sacaban notas excelentes y después al final del curso le daban diplomas, medallas. Había muchos que parecían llenos de medallas porque eran muy, muy inteligentes y asimilaban la asignatura porque le ponían fuerza, ánimo, se sentían motivados porque la asignatura le gustaba o le gustaba el tema. Nosotros nos tiene que gustar este tema, por supuesto, y el tema es Jesús, que no puede ser atraído por el Señor, y para un reino que es inconmovible. Hay mucha gente que estudia en la universidad política, y eso por un tiempo, estudian política, está bien, es una profesión, ¿sí? Pero cuando nosotros, que tenemos chance todos de nosotros, aunque no tengamos que pasar por una universidad ni nada, podemos nosotros involucrarnos en lo que es el reino, que es el mejor gobierno que hay, ya es diferente, hermano, porque podemos nosotros no solamente ser discípulos, sino hacer discípulos. Pero recuerden una cosa, discípulos para el Señor, no para nosotros. Hay gente que tiene discípulos propios, no es de Dios, ¿ok? Eso no es de Dios. Tú siempre tienes que, si tú ministras a alguien es para que se una a él, no para que se una a ti. En eso hay un celo en Dios muy grande. No te vas a unir a mí. Posiblemente te admire, te toma cariño, te toma amor, pero siempre únelo a la cabeza, siempre une al Señor a las personas que tienen hambre. ¿Por qué? Porque el día que tú no estés, esa persona va a seguir unida a la cabeza. Pero el momento que no estés, pues, ¿en dónde se para? Y ahora mi maestro no existe. No, cuando Jesús ya se iba y empezó a mover a los discípulos, decirle, mira, yo pues tengo que ir y yo voy a hacer, y le explicaba y ellos no le entraban. El día que le entró fue a Pedro, que dijo, no, ¿cómo tú te vas a morir? Pero tú estás loco. Bueno, no le dijo así, pero casi, pues casi. El traductor tuvo mucho respeto, pero le dijo, ¿cómo tú crees que te vas a morir? No hagas eso. Quiso persuadirlo. ¿Y Jesús qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Imagínate tú que tu maestro te diga, apártate de mí, Satanás. ¿Dónde está Satanás? No tú. ¿Qué estás pensando por Satanás? Yo tengo que morir, yo tengo que irme, pero ¿quién se va a quedar con nosotros? El Espíritu Santo los voy a enviar para que no se queden huérfanos. Pero Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Espérenme en Jerusalén, no se vayan. Cuando yo me fuere, esperen en Jerusalén. Bueno, ustedes van a ver cuando Él resucita que le dice, vayan a Jerusalén. Vayan a Jerusalén para que sean investidos de lo alto, para que puedan tener esa calidad de vida y puedan ustedes también hacer discípulos, ser maestros. Pero tienen que recibir este don de Dios. Así que no se vayan de Jerusalén hasta que lo reciban. Y entonces eso fue lo que hicieron ellos. Ahí se reunieron en el aposento alto, estuvieron esperando. Jesús resucita y está 40 días con los discípulos, resucitado, y comienza a hablarle del reino. Que por cierto, no está escrito lo que habló. Ahí dice que Jesús estuvo hablándoles del reino 40 días. Faltaban 10 para que fueran los 50 días para hacer la fiesta. Esa fiesta donde ellos iban a ser llenos, la fiesta de Pentecostés, donde ellos iban a ser llenos del Espíritu Santo. Jesús se va y le dice, ahora vayan a Jerusalén. Y estuvieron 10 días en ese aposento esperando. Ay, ¿cómo será? Dice él que vamos a hacer, ¿cómo será? ¿Cómo será que vamos a ser investidos de lo alto? Ellos estaban esperando, pero estaban esperando lo que Jesús le había dicho.
para que ellos fueran capacitados. Y a los 10 días, a las 9 de la mañana, un estruendo, un viento recio movió aquella casa y comenzaron ellos a sentir algo diferente a lo que habían sentido y todos fueron llenos del Espíritu Santo. 120. Ahí estaban los discípulos, ahí estaba la madre de Jesús, estaban todas las mujeres, estaba María Magdalena, todos los que se consideraban discípulos, que aguantaron 10 días allí en el aposento alto a esperar a ver qué va a hacer Jesús. Ahí fueron investidos lo alto y fue tan grande la cosa que toda la gente afuera decía, están locos, están tomados, están ebrios. Y fue cuando ellos fueron, y yo imagino que le tocaron la puerta, oye, digieren vino ustedes también. Y entonces salió Pedro y dijo, son las 9 de la mañana. ¿Cómo cree que nosotros vamos a tomar a las 9 de la mañana? Somos llenos del Espíritu Santo. Y hablaban en lengua. Aquello fue una conmoción tremenda y fueron llenos de un poder tan grande y un poder de entendimiento que entonces entendieron todas las cosas que Jesús les había dicho. Jesús les había dicho, lo que no entiendes ahora lo vas a entender después. No más que déjate enseñar. No lo entiendes ahora. También como dijo Betty, yo no lo entendía, pero lo entendí después. Y después el Espíritu va acomodando, porque dice que el Espíritu acomoda lo espiritual o lo espiritual. Va acomodando las cosas. Ellos empezaron a entender todo y se para el apóstol Pedro diciendo, esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿De cuándo acá ellos ni sabían que es el profeta Joel? El Espíritu le enseña, le revela que en estos postreros tiempos Dios derramará de su Espíritu y pasará todo esto que ustedes están viendo. Y ellos comenzaron a pues en gozo, en una alabanza, en una expresión, hablaban en todas las lenguas. Dice, estamos escuchando que están hablando y exclamando a Dios en todas las lenguas de todos los lugares alrededor nuestro. Esto solamente lo puede hacer Dios. Dios preparando un pueblo para que ese pueblo se regara a todo lo ancho y lo largo de la tierra, trayendo la verdad de este reino. El Señor nos capacita. Por eso les dijo, no se preocupen. No es que se van a quedar sin maestro. No, ahora el maestro va a estar dentro de ustedes. Ahora va a ser mejor. Porque los discípulos vivían con Jesús, o sea que ellos fueron a habitar allí porque así era la costumbre. Iba siempre el maestro delante y los discípulos atrás. Esa era la costumbre. Eran constantemente enseñándole, pero ahora no tenemos eso, pero tenemos a Jesús en nuestro corazón en la forma del Espíritu Santo. El maestro está en ti. Pero si tú no estás enseñable, no vas a aprender. Es como los niños que les digo en la escuela que le ponen un pico aquí de burro porque no le entra nada. ¿Verdad? Hay gente que ha pasado por la universidad, por la escuela y todo, y la universidad ni siquiera ha pasado por ello. Y han pasado, pero no se recuerda de nada, ni les interesaba. Bueno, Jesús el Señor no nos tiene que poner un pico de aquí de burro, ni nada de eso. Pero sí nos dice, mira, aprovecha el tiempo, porque los tiempos son muy malos. Aprovecha, es un tiempo tremendo. Jesús es el maestro de maestros, ¿verdad? Lo hemos dicho aquí muchas veces. Y eso se profetizó desde el profeta Isaías, habló de esto. Este proyecto de Dios, esto es un proyecto que tenía Dios reservado desde antes de la fundación del mundo, de que un día Él enviaría a su Hijo, que es su ser, su persona, pero en carne y hueso, para enseñar todos los fundamentos del reino. Dios es así. Dice en Isaías 55, empezando en el verso 1. Del 1 al 4. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Cuando nosotros oímos el bien, nuestra alma se siente satisfecha. Hay mucha gente que su alma pueden comer faisán, caviar, las cosas más preciosas que puede haber, pero hay un vacío en el alma, ¿verdad? Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David, aquellas cosas que le prometió a David, yo las haré notorias. He aquí que yo lo di por testigo, está hablando de Jesús, a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Él es jefe y maestro a todas las naciones. Por eso,
Cuando nosotros leemos ese Romanos 8:28, por ejemplo, que dice que para aquellos que el Señor llama, todas las cosas les conviene a bien. Esa es una forma en que estamos aprendiendo a caminar diciendo, he tenido que pasar un camino de sombra y de muerte. Pero aprendí a no tener temor ninguno. O sea, le sacamos provecho a las pruebas, le sacamos provecho a las situaciones, a la escasez, a las relaciones públicas que tenemos que tener, a cualquier tipo de cosa. No hay en el Señor pérdida. No hay. El reino no tiene pérdida. Y nosotros entendemos eso porque Él es el jefe y es el maestro de las naciones. Nos enseña en medio de aún de tribulaciones. Por eso el apóstol Pablo siempre decía, me gozo cuando están pasando por tribulaciones. Porque ahí están aprendiendo a desarrollar una fe inconmovible. Están aprendiendo a dar una palabra precisa. Están aprendiendo a reservar muchas palabras. A veces tenemos que callar, porque al hablar derribamos todo. Porque nuestro hablar tiene un poder increíble. Y a veces nuestro hablar, porque sí, porque el Señor siempre dijo, sea tu hablar sí, sí, no, no. No sea un hablar así que no tiene valor. Para el Señor ni una palabra pasaba desapercibida. Todas tenían valor. Bien, esto nosotros lo vemos aquí en Isaías. Ahora bien, cuando nosotros vamos aquí, los fariseos, que ustedes saben que eran aquellos que trataban de hacerle la vida cuadrito a Jesús, ¿no? Porque eran insoportables. ¿Por qué? Porque estaban siendo desprovistos de su reino propio que ellos habían elaborado. Ellos habían dicho, Dios es así, y querían que se permaneciera el entendimiento que ellos tenían de Dios. Ellos manejaban a Dios, lo manejaban a su manera. Entonces viene Jesús y le dice, no es así. No, ellos no aguantaban eso. Y ellos sabían la verdad, pero no la asimilaban, no la digerían, no, es mucho el cambio que hay que hacer. Y aquí en Mateo 22:16 dice, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. ¿Y cómo conocían ellos que eran amantes de la verdad, Jesús? Y que enseñas con verdad. Bueno, ¿y por qué crees la mentira? ¿Y por qué crees la mentira? Dice, enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Esos son principios del reino. Bueno, ¿por qué ellos no comían eso? No. Y entonces lo trataron de probar y le dijeron, ¿es lícito darle a César? Pues, ¿cómo tenemos que tratar nosotros estos problemas políticos? ¿Cómo tenemos que nosotros portarnos en este asunto político? Porque César era un dictador tremendo. A ellos tenían que rendirle pleitesía a César como a Dios. Romanos, a fin. ¿Y qué pasó? Pidió una moneda. ¿Qué ves aquí en la moneda? No, la cara de César. Bueno, pues dale a él lo que es de él y a Dios dale lo que es de Dios. Separó completamente la forma. Y a veces lo que nosotros estamos viendo es que a veces la gente junta ¿verdad? El arroz con frijol y así no es así tampoco. No puedes juntar una cosa con la otra así. Tú tienes que ver claramente que es un reino diferente a lo que estamos viviendo. Entonces imagínate, como estamos nosotros, es como decir una quinta columna. Estamos en medio de unas presiones grandes porque no pensamos igual que piensa la gente que pues vive en este reino. Y entonces no podemos asimilar eso. No lo podemos recibir. Y entonces es difícil, hermano, no es fácil, pero es glorioso poder vencer en medio de esto. Yo quiero darle un ejemplo aquí. Cuando los discípulos fueron llamados, el Señor puso en ellos, primeramente, una decisión. Ellos decidieron. Jesús les dijo, sígueme. Ellos decidían si seguían o no. Sígueme. Y los discípulos, dice, soltando sus redes. Vemos a Pedro ahí, que era pescador, era su profesión. Soltando sus redes, siguió a Jesús. Su hermano siguió a Jesús. Marcos, pues Lucas era médico, siguió a Jesús. Vemos que cada uno hizo lo que realmente su corazón le puso. Porque la decisión tiene que partir de nosotros. La decisión parte de nosotros. Cuando nosotros decidimos ser discípulos,
Entonces empieza el proceso enseñable de Dios y empezamos a aprender, ¿sí? Pero yo tengo que decidirlo. Así como cuando yo voy ahora a la escuela y me apunto, ¿ya? Pues ya estoy agarrada, ¿no? Ya tengo que comenzar. Y me apunto, ¿no? Me matriculo, ¿no? Me matriculo en la escuela. Y entonces ahí comienza el proceso de aprender algo nuevo. Nosotros tenemos que tener ese paso de decisión. Por eso el Señor les pregunta, sígueme. Ellos le siguieron y comenzaron a aprender algo completamente diferente a lo que ellos habían aprendido. Uno tiene que despejarse completamente. Decir, Señor, enséñame, estoy dispuesto que tú me enseñes. Lo primero que te enseña, bueno, pues primeramente, amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo lo que tú es tu ser, primero Dios. Y ahí lo vemos en los mandamientos. Es el primer gran mandamiento. Y después, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las bases del reino. Como a ti mismo. A veces hay gente que no se ama. Hay personas que no se aman. ¿Cómo van a amar al prójimo si no se aman ellos mismos? Entonces, primeramente establecer el orden, el valor que Dios pone en nosotros. Dios pone un valor muy grande en nosotros, porque nosotros hay la capacidad de sustentar, o sea, de sostener el Espíritu de Dios en nosotros. Hay un valor muy grande. Si tú no descubres el valor que hay en nosotros, ¿cómo vas a descubrir el valor que hay en los demás? No puedes, hermano. Entonces tenemos que pararnos y decir, Señor, te doy gracias porque... Como dijo Isaías cuando vio la gloria de Dios que se sentó y llenó su falda el templo y aquel templo se movió y dijo, ay Señor, pero yo que soy de labios inmundos, ¿cómo he visto a Dios? Y él se quedó todo pasmado, sorprendido que cómo Dios se le había aparecido en esa forma tan gloriosa cuando él se sentía incapacitado. Y era un profeta, y era tremendo profeta. Pero cuando nos unimos y nos acercamos a su santidad, nos sentimos sucios. Pues claro, por la grandeza. Y él veía aquello, y veía los querubines, y estaba todo en un shock. Y le dijo, Señor, ahora pues, me moriré porque vi a Dios, me moriré. Porque esto no lo puede aguantar nadie. El Señor dijo, mira, ¿sabes qué? Quité tu culpa. Agarró un carbón encendido y quitó, y se puso en mis labios y quité tu culpa y quité tu pecado para que vayas. Y vayas a las naciones. Y entonces le das un mensaje que lo fortalece tanto a Isaías, que sabes que Isaías más nunca se quejaba tanto. No es que se quejaba, es que el pueblo estaba tan horrible, el pueblo estaba de espalda a Dios. Y Isaías, porque mira, pueblo cargado de maldad, que mira, que... Y de buena primera comienza a ver la gloria de Dios y Dios lo fortalece de tal forma que comienza un mensaje de fortaleza al pueblo. Y comienza a hablar de que iba a venir el Mesías a través de una virgen y que iba, este versículo que leímos de Isaías, que vendría como maestro y señor de toda la tierra, vino un ánimo nuevo. Todo eso fue a través de esta tremenda visión que el Señor le dio, que lo capacitó. Dios quiere hacer eso con todos nosotros y empezar a valorar. Desde ese momento en adelante, Isaías comenzó a valorar la unción que Dios había puesto sobre él. Y se dio cuenta de, Dios mío, qué tremenda cosa. Lo que tú me has dado es muy grande. Lo que vi jamás se lo olvidó. ¿No le pasó así al apóstol Pablo? Dice, conozco un hombre que no sé si fue en el cuerpo, fue fuera del cuerpo, fue en el espíritu. Yo no sé. Pero que subió allá al tercer cielo donde vio cosas inefables que no se pueden ni decir aquí porque no hay palabras para decirlas. De ese hombre yo me glorío, pero de este es una basura. Así dijo él, hablando de la naturaleza natural. Dice, de ese hombre yo me glorío, porque qué nivel de estatura Dios lo llevó. Estaba hablando de él. Y eso lo capacitó a él para enfrentar todo lo que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo, que ese hombre enfrentó. A él lo apedreaban, lo mismo le dieron pues no sé cuántos latigazos. Ahí tengo anotado un montón de latigazos que la persona se moría en los latigazos a veces. Y pasó persecución y naufragio y qué sé yo cuántas cosas. Dice, pero todo esto que pasó, lo hice con gusto. Así mismo, qué tremendo poder de la unción en este hombre que a estas cosas le parecieron como que eso es agüita pasada, eso no es nada. Cosas tremendas que
que marcaban a cualquier persona. A él no lo marcó. ¿Por qué? Porque el Espíritu en él estaba en tal posición que abarcaba todo. Y ese es el plan que quiere hacer el Señor. Esto Dios lo estableció. ¿Para qué? Para que podamos enfrentar en este día lo que tenemos que enfrentar. El pueblo del postrer tiempo es un pueblo que va a tener que enfrentar muchos retos y vencer. Y es muy poderosa la palabra que sale de nosotros porque o animamos o desanimamos. Nuestra palabra puede desanimar y tumbar. ¿No pasó eso con los 10 espías? Dios mandó a través de Moisés 12 espías que vigilaran y miraran cómo estaba la tierra de Canaán y viera las posiciones, cómo estaba la tierra, una tierra que ellos por años de años estaban esperando tomarla en herencia. Se la imaginaban maravillosa. Y pues siempre el Señor les decía, es la tierra que fluye leche y miel. Entonces ellos dijeron, esa tierra la queremos. Ustedes recuerdan que en ese tiempo, bueno, pues ahora nosotros vamos al H-E-B y compramos lechuga, tomate, eso. Pues sí, no, allá para comer lechuga, tomate, todo, había que sembrarlo, había que lloviera, había que cuidar esto, había que abrir pozos, porque así era. Cada uno tenía su propia cosecha. Hoy nosotros vivimos una vida muy moderna, pues gracias a Dios, ¿verdad? Que no nos tocó esa parte. Yo hubiera estado comiendo no sé qué, pero que a mí no me gusta mucho estar sembrando y eso, ¿verdad? Pero para ellos era básico el poder sembrar. Entonces, cuando Dios le dijo, ay, tengo una tierra que fluye leche y miel y se las voy a dar a mi pueblo, ese pueblo que guardo celosamente. Ese pueblo que busca mis mandamientos, busca mis estatutos, buscan agradarme a mí, esa tierra se las voy a dar. ¿Dónde está? Pues bueno, está en toda esta zona al otro lado, allí donde está el Jordán. Bueno, pues ellos qué imaginación se dieron, más. ¿Tú te imaginas cuando te dicen a ti de algo que tú no tienes, pues una foto, no tienes alguien que te informe, alguien que te diga, mira, así es la tierra? Me recuerdo cuando estábamos nosotros para venir para Estados Unidos, nos parecía que esto era el Edén. Que aquí, bueno, nos hacían tantos cuentos. Dice, fíjense, que hasta inventaron los americanos un chupón, no, de eso, un tete, ¿no? Un biberón que usan los niños. Tú lo tiras y se queda en el aire. Y hasta lo creíamos. Dice, tú lo tiras y no llega al piso para que no se ensucie. Y ¡ay! ¡Qué clase de adelanto! Nosotros estamos atrasadísimos. Entonces, nos dijeron tantos paquetes, tantas mentiras. Dice, no, y compras la Coca-Cola y cuando la abres, ¡pum!, se enfría inmediatamente. No tienes ni que meterla en el frío. Ay, no se puede imaginar cuántas cosas nos dijeron. Y nosotros, como nunca habíamos venido aquí, decíamos, ¿será verdad? Debe ser verdad. Todas esas maravillas que tú encuentras ahí, dices, no, y otras cosas que sí eran verdad. Y ponen ahí los aparatos ahí donde ponen los periódicos y la gente pone un dinero, saca y saca uno. Dios, si es en Cuba se llevan 24. No podía yo creer que hubiera una tierra donde hubiera gente tan honesta que no hiciera cosas así. No, y ahí tú duermes con las ventanillas abiertas del carro. No, hombre, no lo hagas ahora. Ni se te ocurra. Pero nos hacían cada cuento que nos parecía que esto era la gloria. Vaya, comparado con el cielo, nada como Estados Unidos. Cuando llegamos aquí, no era así. Muy bonito, hermoso, precioso, pero no era como nos contaban, ¿verdad? Es como la película esa de Faibo, ¿no? De ratoncito, que viven en Rusia y dicen, ay, queremos ir a América porque allá no hay gatos. No hay gatos en América. Y los ratoncitos ahí preparando sus maletas, nos vamos. Y se metieron en el barco así cuando llegan a Estados Unidos. Unos gatos que llegaban de aquí. No, hombre, lo primero que se toparon fue con unos gatos horribles. Y dijeron, ¿no decían que en América no gatos? Así mismo, hermano. Entonces ellos habían hecho una idea que Canaán era algo como lo máximo, el jardín del Edén. Entonces, pues Moisés mandó los 12 espías, salieron los 12 espías, miraron, vieron que la tierra daba un fruto que para cargar un racimo de uva, tuvieron que 2 hombres cargarlo. Un racimo de uva, entre 2, porque era un fruto increíble. El fruto era increíble. Pero ellos no solamente se pararon a cortar el fruto para llevarlo de muestra, sino empezaron a ver que había gigantes, que habían ciudades amuralladas. Comenzaron a inclinar la visión
para lo que Dios no quería que le inclinaran, para lo negativo. Porque la tendencia nuestra es siempre dirigir nuestros ojos a lo negativo. No sé por qué, en vez de ver lo positivo. Y comenzaron a ver que había gigantes, y comenzaron a ver que ellos estaban muy armados, y comenzaron a ver que la tierra era buena. Ah, sí, la tierra, ¿pero qué? Pero hay enemigos. Y comenzaron a desanimarse. Pero hubieron dos hombres, Caleb y Josué, que dijeron, óyeme, no se desanimen. Dios nos lo ha dado en posesión. Miren lo que dice Dios, miren lo que Él ha dicho a través de los años. ¿Desde cuándo venía la promesa que Él les quería dar la tierra prometida? No nos paremos en lo que estamos mirando, sino en las promesas de Dios, que siempre son sí y siempre son amén. Y es lo que a veces decaemos ahí. ¿Saben por qué? Fíjense, de 12, solamente 2 permanecieron en la visión. 10 se fueron de la visión. Y cuando llegan al campamento, piden un reporte a Moisés y le dice, bueno, a ver qué reporte. Enseguida, bueno, pues empezaron, pues ellos decir, no, está bien, Dios dijo que la tierra, sí, mira, aquí está el fruto, mira qué muestra, mira qué fruto. Pero no, hay gigantes, los hijos de Anac, que eran gigantes, y también, ¿tú sabes qué? Que están armados. Y allí no es como decía Dios, no, allí tienen pues murallas, muros. Imagínate, ¿vieron Jericó? Jericó es la ciudad más amurallada que había. No, y ahora, ¿qué hacemos? Estaban, hermanos, desanimaron. El testimonio malo de 10 personas tumbó más de 1 millón de gente. Y el testimonio de 2, que fue Josué y Caleb, que dijeron, nosotros los venceremos. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Dios ha dado la palabra, vamos a creer la palabra. No, imposible, nos van a matar, nosotros somos ahí como cucaracha cuando entremos allí. Ellos no estaban entrenados para la guerra, hermano. Ellos eran esclavos en Egipto. No eran gente ejercitada para la guerra. Dios tenía que poner en ellos pues el valor, el poder ejercitarse. Entonces, la realidad que vivían, la visión que Dios le daba y lo que ellos vieron, no los estimuló. Y se desanimaron de tal forma que desanimaron a todo el campamento, que todo el pueblo que había ahí, eran más de 1 millón de gente. Y todos se desanimaron. ¿Saben cómo estaba Josué y Caleb? Cuando 2 personas están dando una verdad y hay 10 que están dando una mentira, la gente cree la mentira. ¿La cree? Porque son los más. Y en Dios no. En Dios son los menos. ¿Sí? Y Dios se enojó. Dijo, ¿sabes qué? Por ese testimonio que ustedes han dado, que le han desanimado al pueblo, ninguno de los que salieron de Egipto entrará en esa tierra. No van a entrar. Y los regañó y les puso un castigo. Solamente Josué y Caleb van a entrar. Y los que nacieron en el desierto. No los que nacieron en Egipto. Ustedes no sirven. Solamente Josué y Caleb, que habían nacido en Egipto, mantuvieron un testimonio. Según Dios, le dijo, ustedes van a entrar. Pero van a estar dando vuelta en el desierto muchos años. Fueron 40 años cuando podían haber entrado en cuestión de una semana. Ya iban a entrar ya. Ellos estuvieron realmente ahí alrededor del Sinaí aprendiendo las leyes, conociendo las leyes, haciéndole culto a Dios, teniendo todo eso. Ahí alrededor del Sinaí estuvieron como unos 6 meses. Y de ahí ya estaban enfocados para ir a Canaán. Ellos no iban a estar 40 años. Dios dijo, miren para atrás. Ahora van a saber lo que es el desierto. Y es lo que ha pasado con la iglesia. La iglesia está en un desierto. Porque el reto grande de pasar a una muerte, ellos tienen que cruzar el Jordán. Jordán quiere decir muerte, descender. Descender, bajar. Y no podían pagar ese precio. Por eso Jesús comenzó su ministerio en el Jordán. Por eso Jesús no apareció en ningún lado. De buena primera, ¡pum!, aparece en Jordán. Y ahí comienza un ministerio de descender. Dice, no solamente como maestro, y era maestro, sino como siervo de todos, de llegar hasta lavar los pies a los discípulos. Porque todo el que desciende, ascenderá. Y ese es el proceso del reino. La palabra que sale a veces de nosotros, tumba.
conceptos y cuántas cosas. Es tan importante lo que Dios está haciendo hoy en nosotros, que a veces pues el espíritu del mundo, el diablo, o como le queramos nosotros llamar, distrae de tal forma para que perdamos esa visión y veamos otras cosas. Al ver, dice el Señor, sin visión el pueblo perece. Siempre el Señor le daba una visión al pueblo. ¿No se la dio a Abraham? Durante la espera por ese hijo, Dios le dijo a Abraham, para que tú te entretengas y no pierdas la visión, sale todas las noches y cuenta las estrellas. Así va a ser tu descendencia. Dice, para que no te demores, ni siquiera para que el llamado que yo tengo para ti y lo que voy a hacer contigo no se pierda, distráete en eso. Y él salía a las noches y se ponía a contar las estrellas. Y yo creo que veía, en cada estrella veía una carita de nosotros, ¿verdad? Veía muchos hijos. Y contaba de muchos hijos. Y efectivamente somos hijos de Abraham según la fe. Son miles de millones. Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Así que nosotros sabemos que cuando Dios dice, Dios hará. El Señor dice, el Señor hará. ¿Y cómo tenemos nosotros hoy que enfrentar esto? Bueno, estamos en un reino que es inconmovible. O sea, Dios no va a cambiar de fundamento, como estamos diciendo. Estamos conociendo a Dios en los principios, en sus fundamentos y en sus bases. Si quieres verdaderamente estar bien plantado, comienza a conocer a tu Dios en su forma, en su fundamento, cómo es Él, no cómo es una religión, no cómo es una organización, no es como, así no es. El reino no es una organización, ni es una religión, no, es algo más que eso. Es el fundamento de Dios establecido en medio de todo lo que es el hablar diferente. Nosotros ahora, quizás nosotros hablamos de una forma y Dios nos pone a hablar ya diferente. Cuando nos topamos con ese reino, hasta nuestro hablar cambia, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas que maldecían tanto, de buenas a primeras se topa, ¿verdad?, con el Señor y cambia hasta su forma de hablar? Y de buenas a primeras dice, oye, yo era muy maldiciente, pero ya no me salen maldiciones, porque el Señor está ahí. Como dice, está en su santo templo, callo y delante de toda la tierra. Y comenzamos nosotros. ¿Ustedes creen que Pedro y Juan y todos no eran maldicientes? Eran. Porque cuando Pedro negó a Jesús, dijo unas maldiciones. Dice, maldecía. Cuando negó a Jesús, pero cuando fue lleno, revestido de lo alto, ya el apóstol Pedro era otro. Hubo un cambio total cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Pero mientras andaba en su carne, en su mente y en su naturaleza, elegía el reino, pero de buenas a primeras se le iba la onda. Pues sí, Pedro tenía esa, ¿verdad?, esa postura, que de vez en cuando había que estarle llamando la atención. ¿Por qué? Porque había mucha naturaleza de abajo en él. Y qué bueno que el Señor lo puso de ejemplo, porque eso es para que no nos desanimemos. Que aunque tengamos mucha naturaleza de hombre viejo, el Señor puede acabar con ese hombre viejo también. Por el poder del Espíritu. Y vemos el cambio. Después tú te lees las epístolas de Pedro y tú dices, no es el mismo Pedro. No se me parece, porque dice, hijitos, amaos unos a otros. ¿Cuándo Pedro? Sí, Pedro. Todavía le dice a Jesús, cuando ve a Juan y ya Jesús había resucitado, y le dice, ¿y qué? ¿Qué le importaba a él de Juan? Porque se decía que Juan no iba a haber muerte. Y todos decían, porque Juan fue un discípulo muy, siempre unido a Jesús y todo. Él no se va a morir. Él no se va a morir. Había una comidilla. Para que ustedes vean que puede haber comidillas, pero Jesús acaba con todas. Y le dice, si va a quedar, ¿a ti qué? Y con eso ya Pedro dijo, mejor me callo, porque aquí no cabe una palabra mía. Pero él vino a reclamarle a Jesús, ¿y qué de Porque todos los discípulos están hablando y quiero saber si se va a quedar, ¿por qué él y por qué yo no? ¿Y por qué los demás no? El Señor le dijo, esto es asunto mío, esto es plan mío. Yo quiero que él quede, ese es asunto mío. Y lo tenía reservado para llevarlo a la isla de Patmos y revelarle el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Para eso lo tenía Jesús aguantado. ¿Sabe qué edad tenía el apóstol Juan cuando fue ahí a la isla de Patmos? Lo llevaron, no fue, lo desterraron a la isla de Patmos.
más de 100 años. Este hombre ancianísimo, era un anciano. Por los años que ya había pasado, era un anciano que estaba más bien para un retiro que para la vida de Pablo. Ahí escribiendo, sabe que pero el Espíritu lo capacitó de tal forma que pudo obedecer a un paso duro, que es un paso de destierro. Es decir, no vas a estar más entre tu pueblo, te vamos a destinar a una isla desierta para que te mueras. Y él aprovechó la situación. ¿Y sabe lo que hacía Juan? Adoraba a Dios y dice, yo estaba en el Espíritu de guía del Señor cuando oigo detrás de mí la voz. Y ahí comenzó aquella aventura con el Espíritu de Dios. Pero él estaba ahí diciendo, ay, porque si todo el niño era el poder y familia. No, nada de eso. Dice, estaba en el Espíritu de guía del Señor por causa de, bueno, por causa de que era un discípulo fiel, un apóstol fiel. Y ahí fue que el Señor se le revela y tuvo la aventura más emocionante que pasó. Según dicen los historiadores, él estuvo permaneció como unos 2 años más en esa isla. Y después fue devuelto otra vez con los discípulos para poder, pues, llevar el libro y todo lo que él escribió, porque ese libro ha llegado a nosotros. O sea, que son 22 capítulos que llenan una bendición increíble, ese libro de Apocalipsis. Pero parecía un derrotado. Pero el Señor lo capacitó para ser útil en el reino. Solamente que tú ponga tu corazón para ser útil en el reino. Simplemente, yo soy un discípulo, yo soy discípulo amado, Señor, y aquí estamos en tu presencia, esperando que tú me manifiestes todo lo que quieres manifestar, queremos conocerte. La vida eterna es poder conocer al Padre, poder conocer a Dios en su esencia, cómo es Él, quién es Él, cómo funciona, cómo habla, cómo se mueve, qué hace, qué planes tienes. Dios tiene muchos planes. ¿Qué planes? A veces nosotros queremos saber qué planes tenemos con nosotros, pero globalmente, ¿qué planes tiene Dios? ¿Qué sabemos con nosotros? ¿Qué conocemos de eso? Todo eso Dios nos tiene reservado para revelarlo a los hijos. Y estamos aquí esperando. Estamos quizás envueltos en nuestras luchas, en nuestras cosas y distraídos. Pero el Señor quiere que pongamos atención. ¿Por qué? Porque no ha parado de enseñar. Él sigue siendo nuestro maestro. No cambia. Él es Dios, pero sigue siendo en su carácter y su principio y su base fundamental enseñar. Enseñar. Dios es el Dios que enseña. Nunca deja de ser maestro. La profesión en Dios no termina. Tiene muchas profesiones. Si vamos a ver toda la lista, pues hay mucho que podemos encontrar nosotros ahí. Pero hay un versículo que me llamó mucho la atención, que está en Lucas 22:29, y tiene que ver con todos nosotros. Y Jesús, pues, nos dijo a nosotros, yo os asigno un reino. O sea, yo les responsabilizo y les traspaso este reino, así como mi Padre me lo dio a mí. O sea, la responsabilidad que me dio a mí, yo se las traspaso a ustedes. Para mí es una responsabilidad tremenda. O sea, que aquí no está hablando de que fulano sí y el otro mentado, no. No, el Señor, Él no hace acepción de personas. Dios no hace excepción de personas, no tiene ese carácter. Nosotros podemos decir, bueno, este está capacitado, otro no está capacitado. Eso, Señor, no, ni le pasa por su mente. Dios no es así. No está en su fundamento ser así. Nosotros, porque como traemos las semillas del hombre viejo, pues tenemos siempre la tendencia a decir, este sirve, este no sirve, este puede, este no puede, este puede cumplir, este podemos hacer eso. Pero Dios no es así. Dios usó, como una vez lo que estuvo compartiendo, Dios usó a Moisés, que era tartamudo, y tenía ya 80 años. Yo no hubiera escogido a Moisés, yo hubiera escogido a alguien más erudito, más hablado, más preparado, para poder enfrentar a Faraón. Y menos uno que tenía enemistad con Faraón. Yo no buscaría a alguien así, Dios sí. ¿Por qué no me mira? Acepción de personas, él no estima este menor, este poder. Él ve el corazón, él va directamente al corazón. Y no es cardiólogo. Él no es cardiólogo, pero él mira inmediatamente el corazón y dice, este corazón va a responder. Lo de afuera no importa. Ay, no importa. Mira el corazón y a través del corazón te comienza a
29. Fuerza adentro.